4. Las explotaciones y los usos agrarios. Julio Plaza Cabasco, Ángel Raúl Ruiz Pulpón. 4.1. Introducción. La agricultura en el corazón del mundo rural. La configuración de los paisajes agrarios de Castilla-La Mancha se explica por la dinámica de los factores físicos y humanos a través del tiempo. Respecto a los primeros, la orografía, la naturaleza del suelo, el tipo de clima mediterráneo continental y la disponibilidad hídrica, han sido los de mayor influencia. La interrelación de los factores físicos en unidades geográficas naturales muestra, a su vez, la significación de los factores humanos, que organizan culturalmente la explotación del espacio rural. La vieja trilogía mediterránea del cereal, la vid y el olivo de secano, ha sido la mejor adaptación a las limitantes condiciones edáficas y pluviométricas a lo largo de los siglos, circunstancias que ratifican, por sí solas, la considerable extensión que sigue ocupando en la región. La existencia de recursos hídricos subterráneos y la disposición de tecnología para su aprovechamiento han jugado un papel esencial en el proceso de transformación de los usos del suelo en los últimos 30 años. Allí donde fue posible, el cambio al regadío marcó el inicio de una nueva etapa de desarrollo agrario, que se caracterizó en las explotaciones por el incremento de la productividad y de las subvenciones, y en el territorio por la intensa transformación de sus paisajes. La incidencia del regadío se constata sobre los aprovechamientos tradicionales como la cebada y el trigo, y en momentos concretos sobre cultivos más intensivos como la remolacha, la alfalfa y el maíz, sin que el proceso haya supuesto una variación significativa del modelo de usos del suelo o del valor añadido de las producciones, que hubiera revolucionado las comarcas con regadío de Castilla-La Mancha. Este cambio, sin embargo, sí se está alcanzando en los últimos años a raíz de los procesos urbanos-rurales, que coinciden con las reflexiones planteadas desde la Unión Europea sobre el futuro del mundo rural, como son la mayor multifuncionalidad, el progresivo dinamismo social, y la diversificación de los territorios. Cuestiones que señalan el punto de inicio de una nueva realidad en los espacios rurales, basada en gran medida en la compleja interdependencia de los caracteres endógenos de cada lugar y en su relación con el mundo global. Romero y Farrinós, 2005. 333-345. Aunque no hay ninguna duda sobre el alcance de la globalización, tampoco debemos olvidar que la agricultura y la ganadería juegan un papel fundamental en la organización territorial y económica de la región, y sus estructuras conservan importantes inercias frente al cambio. La conservación y el aprovechamiento sostenible de los territorios dependen en gran medida de la participación activa de los agricultores en su gestión. Por un lado, la pérdida de recursos humanos y de explotaciones agrarias puede significar el abandono de tierras y, en consecuencia, el aumento de los riesgos de desertización de las zonas menos dinámicas del medio rural. Por otro, el dinamismo agrario y el surgimiento de economías de escala con industrias y servicios complementarios generan múltiples presiones sobre los recursos naturales. En ambos casos, tanto la infrautilización como la sobreexplotación conducen hacia fenómenos de degradación ambiental que repercuten directamente en la viabilidad de los territorios. Todo ello exige un conocimiento de la agricultura regional a diversas escalas, que explique su distribución territorial y las características específicas en las que se desenvuelve. 4.2. Las macromagnitudes de la agricultura. La estructura sociolaboral de Castilla-La Mancha ha dependido históricamente del sector agrario. En los últimos años, el predominio agrícola ha sido superado por el auge de otras ramas económicas como la construcción y los servicios. Según las encuestas de población activa, EPA, la agricultura es el sector económico que más ha disminuido su población activa en los últimos 25 años, figura 4.1, pasando del 29,0% de los activos en 1980, al escaso 8,9% del año 2004 en Castilla-La Mancha. El retroceso de más de 20 puntos de activos obedece a causas de tipo económico y social. Entre las primeras, destaca la consolidación del sector de la construcción dentro del mercado laboral, que está en consonancia con la demanda de los principales núcleos urbanos, locales y suprarregionales. Oliva, 1995. Cebrián, 1999. 48. Panadero y Pillet, 1999. 318. Junto a la construcción, el auge de los servicios se entiende dentro de la consolidación del sistema urbano castellano-manchego, que exige nuevos equipamientos como los que acompañan a la universidad regional, a las administraciones y a los distintos servicios públicos y privados, especialmente los dirigidos a las empresas, los del transporte o los de las comunicaciones. Todo desemboca en un cambio generacional de actitudes hacia el mundo rural y las actividades agrarias. La significación macroeconómica de la agricultura puede concretarse con indicadores relativos a la renta y a la producción, aunque su entidad real está en el protagonismo territorial. Según los últimos estudios publicados, es evidente el grado de dinamismo alcanzado en los rendimientos agrarios de algunos sectores como la viticultura o la producción de cereales respecto a España, factor al que habría que añadir el elevado nivel de rentabilidad por ocupado gracias a los pagos del FEOGA garantía y a las inversiones facilitadas por los distintos programas estructurales de la política regional. Castillo, 2002. 2.5. Pero a pesar de la rentabilidad conseguida, la contribución económica del sector dentro del sistema productivo general sigue decayendo tanto en España como en Castilla-La Mancha, según los datos del Anuario de Estadística Agroalimentaria y de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades.
La participación del sector agrario en el valor añadido bruto, entendido como el resultado final de la actividad de producción, experimenta en los últimos años una disminución mucho más drástica en Castilla-La Mancha que en España, ya que en el caso regional se desciende un 5,3% entre 1996 a 2004, frente a la pérdida de tan solo un 1,3% en España para el mismo periodo. Aunque nuestro ritmo de descenso es superior, el 11,2% que supone el sector agrario en el VAP regional constituye un indicador muy evidente de nuestra posición respecto al 3,8% de medio nacional. La divergencia constata aún el peso tradicional de este tipo de actividades en el sistema productivo. 4.3. Las explotaciones agrarias de acuerdo con el Censo Agrario de 1999, del total de 197.668 explotaciones censadas, 2.826 no disponían de tierras y de 194.842 abarcaban una superficie total de 6.869.606 ha. Ello significa una ocupación del 86,45% de la extensión regional, algo superior a lo que sucede en España, donde esta proporción es del 83,5%. Guadalajara es la provincia con menor uso agrario, con 966.367 ha. El 79,42% de su superficie. De las tierras agrarias de la comunidad autónoma, el 66,69%, es decir 4.581.593 ha. Se califica como superficie agraria útil, SAU, un porcentaje algo más elevado que el 62,4% nacional. De las 5 provincias, Toledo y Ciudad Real presentan los aprovechamientos más intensos de sus superficies agrarias, pues el porcentaje de SAU supone en ambas el 80,17% y 70,84% del total. Del mismo modo, concentran respectivamente, el 29,1% y el 28% de todas las explotaciones de la comunidad autónoma, cuadro 4.1. Según los dos últimos censos agrarios y la encuesta de explotaciones agrarias de 2003, se observa un paulatino descenso en el número de empresas, pasando de 209.094 en el año 1989, a 194.842 en 1999, y a 139.154 en 2003, aunque al mismo tiempo, se ha incrementado la superficie media por explotación de 33,4 ha. A 35,25 ha. Y a 41,45 ha. Respectivamente. Esta dinámica puede ser debida al acelerado envejecimiento demográfico y a la desvinculación de muchos propietarios de la tierra respecto a la actividad, que repercute en el arrendamiento, cesión, o venta del terrazo a explotaciones dedicadas enteramente a la agricultura. Si consideramos que el tamaño de las explotaciones no facilitará su viabilidad económica, el proceso se acentuará a medio y largo plazo. Del total de explotaciones con tierras, cuadro 4.2, se registran 126.915 de pequeñas dimensiones, 65,14%, con superficies entre 0,1 a 10 ha. Frente a 46.358 intermedias, de 10 a 50 ha. 23,79%, y 21.569 de más de 50 ha. 11,07%. El orden en la concentración de tierras por estos tres grandes grupos de explotaciones es inverso a la estructura anterior. Las explotaciones de 0,1 a 10 ha. Ocupan únicamente el 5,91% de la superficie agraria total, las de 10 a 50 ha. El 14,99%, y las de más de 50, el 79,09%. Estas cifras tienden a reducirse en la distribución de la SAU, donde las pequeñas y medianas explotaciones presentan porcentajes más altos debido a la necesidad de maximizar el aprovechamiento de sus tierras para ampliar sus rentas. Las diferencias en los tamaños de las explotaciones nos trasladan la imagen de un territorio con grandes contrastes en el acceso a la propiedad de la tierra, que tiene su origen en la repoblación de Castilla-La Mancha durante los siglos XII y XIII, y posteriormente con las desamortizaciones del XIX. Las zonas donde predominan las grandes explotaciones son las comarcas más serranas de Cuenca y Guadalajara, Pastos de Ciudad Real y centro de Albacete, mientras que las comarcas con explotaciones de pequeño y medio tamaño corresponden a La Mancha, Manchuela, La Sagra, Torrijos-Olajara, Mata, 1988, 165, 207. La distribución de las tierras en función del régimen de tenencia parece confirmar nuevamente la hipótesis de desvinculación de la tierra de muchos propietarios. En el caso de las tierras gestionadas por la propiedad, se ha producido un ligero descenso de 77,88% a 76,7% entre 1989 y 1999, mientras que las tierras bajo arrendamiento han pasado de suponer un 12,48% en 1989 a 20,08% en 1999, y otras formas de tenencia como la parcería han quedado reducidas al mínimo. En cualquier caso, la orientación técnica de las explotaciones continúa respondiendo en 2/3 partes al patrón básico mediterráneo. Por una parte, las especializadas en el olivar, 26,04% de las explotaciones, y el viñedo, 24,87%, con tamaños medios de 4 y 8 ha. Respectivamente, conforman un gran conjunto de pequeñas explotaciones. Y por otra, las dedicadas a los cultivos de cereales, oleaginosas y leguminosas, representan el 14,85%, con una dimensión media de 64 ha. El resto se dedican a actividades diversas que incluyen la especialización ganadera.
La agricultura presenta, en consecuencia, un modelo escasamente dinámico, también acentuado por las limitaciones del empresario agrícola hacia la innovación. El envejecimiento de los titulares de las explotaciones agrarias constituye un factor estructural de esta debilidad. En el censo agrario de 1999, frente a un 57% de los titulares que contaban con edades superiores a los 55 años, solo encontramos un escaso 7% de titulares con edades inferiores a los 40 años que pudiesen acometer transformaciones de gran calado estructural. De igual modo influye la capacidad de reemplazo generacional, ya que solo el 18% de las empresas cuentan con la dedicación completa de familiares que pudiesen asumir la dirección y el cambio en el futuro. De la continuidad de las explotaciones agrarias dependen aproximadamente 93.300 unidades de trabajo año, UTA. En las explotaciones de más de 30 a. Se concentra alrededor del 50% del trabajo total, e igualmente el 64% del asalariado, cada vez más identificado con la inmigración. La modernización de las explotaciones agrarias adquiere con el tiempo un fuerte carácter social para garantizar, por una parte, el empleo directo o familiar que se puede generar en las pequeñas y medianas explotaciones, y por otro, el empleo asalariado en las grandes explotaciones. En su distribución espacial, la concentración del empleo asalariado parece situarse en las comarcas agrarias con mayor aprovechamiento de los recursos hídricos y del viñedo, La Mancha, en las de predominio de la gran propiedad, zona occidental de Ciudad Real, o en las de especialización ganadera, Talavera, La Sagra o Campiña de Guadalajara, mientras que las zonas serranas conservan, en general, una gestión más familiar del terrazgo. 4. Cultivos dominantes y cultivos singulares. Castilla-La Mancha es una región dominada por los usos agrarios. La superficie agraria útil ocupa aproximadamente el 61% de la región según los datos ofrecidos por la Consejería de Agricultura en 2004, www.jccm.es figura 4.2. De la extensión agraria no útil, el 34% se reparte en terrenos forestales, eriales y espartizales, cuya propiedad se comparte con administraciones públicas, instituciones y agentes privados ajenos a la agricultura. El resto de los usos del suelo regionales se completa con las tierras ocupadas por ríos, lagos, terrenos improductivos y otros como los usos urbanos y de transportes. De la superficie agraria útil, 2/3 partes se dedican a los herbáceos y a los barbechos, y el resto se reparte entre pastos, vid, olivos y frutales. Entre los cereales para grano, la cebada, el trigo y la avena son los dominantes. En el caso de la cebada, la superficie regional osciló sobre las 866.000 ha. Entre 1998 y 2004, significando el 42% de toda la superficie de herbáceos y, a nivel nacional, el 25% de la superficie cultivada y el 22% de la producción. El girasol destaca igualmente entre los cultivos industriales ocupando unas 213.000 ha. En el mismo periodo, 10% de la superficie de herbáceos, y se concentra principalmente en la provincia de Cuenca, donde forma parte indiscutible de sus paisajes. Entre las leguminosas, el hierro y la beza están muy extendidos, el primero con 82.700 ha. que representa el 72% de la superficie cultivada en España, y la beza con 76.400 ha. Finalmente resta comentar el aprovechamiento de superficies de cereales de invierno como cultivos forajeros, y la importancia de algunas hortalizas como el melón, 14.000 ha. Ajo, 11.600 ha. Y cebolla, 7.200 ha. Que suponen a nivel nacional el 33%, el 48% y el 27% de sus respectivas superficies. Los dos primeros cuentan con gran tradición en las zonas manchegas de Ciudad Real, Cuenca y Albacete, protegiéndose con las indicaciones geográficas de melón de la Mancha y ajo morado de las Pedroñeras. En lo relativo a los cultivos leñosos, la vid identifica a las comarcas más agrarias de nuestra región. Ocupa unas 600.000 ha. Que suponen el 50% de la superficie cultivada en España. La singular vinculación de la viña a nuestra tierra por su perfecta adaptación ha conducido a que represente en la actualidad el principal sector de la economía y del cooperativismo agrario regional, y eje de gran parte de las ayudas públicas al desarrollo rural. El apoyo al viñedo se manifiesta en programas de introducción de nuevas variedades en tinto y blanco, Macabeo, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Garnacha, Cabernet Sauvignon, Moravia, Merlot o Syrah, además de la conservación de las tradicionales Airen y Cencibel, en la mejora de la comercialización, y en el fomento de la calidad a través de distintos instrumentos de identificación territorial. En el actual mapa del viñedo reconocemos 8 consejos reguladores de denominación de origen: Almansa, Jumilla, La Mancha, Manchuela, Méntrida, Mondéjar, Ribera del Júcar y Valdepeñas, algunos pagos vitícolas, Finca Élez, dominio de Valdepusa, Guijoso y Dehesa del Carrizal, y la regulación que facilita la indicación geográfica vinos de la tierra de Castilla para los no acogidos a las anteriores figuras. Todo ello debería facilitar que el viñedo manchego fuera competitivo ante la próxima reorganización de los mercados con funciones que fomenten su modernización. Pillet, 2001. 103, 106. El olivar se localiza en las zonas casi marginales que la vid no puede ocupar, es decir, en zonas de pie de monte con la llanura manchega o en las zonas serranas, superando las 300.000 ha. Las características organolépticas del aceite producido, elaborado principalmente con aceituna de variedad cornicabra, restan importancia a la limitada producción que ofrece este aprovechamiento en la región frente a otras zonas de España, 15% de la superficie total y 7% de la producción.
Las cualidades que ofrece este producto se están reconociendo últimamente con la aprobación de áreas de denominación de origen como Aldemontes de Toledo. Frente al paisaje homogéneo y dominante de los anteriores, que en ocasiones llega al monocultivo, encontramos aprovechamientos que escapan de las grandes cifras y muestran una dimensión local, pero al mismo tiempo de gran identidad territorial. Entre los leñosos, destacan las plantaciones de melocotoneros y albaricoqueros de la zona de Hellín, unas 4000 ha. En unas condiciones climáticas más atemperadas por la cercanía a la costa murciana. Del mismo modo ocurre con el mimbrero en la Alcarria y en la serranía de Cuenca, que reduce paulatinamente su superficie de 1300 ha. En 1994, a 630 ha. 10 años después, o con el azafrán, antigua pincelada de color de las mañanas invernales de La Mancha, que ha descendido en 1265 ha. De extensión y 8600 kg. De producción en 1994, a 82 ha. Y 1025 kilogramos. En 2004. Tanto el mimbre como el azafrán, que concentran más del 80% de sus producciones nacionales, exteriorizan la desaparición de cultivos muy arraigados culturalmente frente al ímpetu de la globalización y el abandono de la agricultura familiar. Otros cultivos en condiciones similares son las berenjenas, que cuentan con la indicación geográfica berenjena de Almagro, y el champiñón, que se concentra en la zona de la Manchuela y aporta el 56% a la producción nacional. Finalmente, en el proceso de cambio al que parece dirigirse el mundo rural, emergen nuevos usos o aprovechamientos del suelo al amparo de las medidas de acompañamiento de la política agraria común. Nos referimos en primer lugar a la agricultura ecológica, que alcanzó en 2003 un total de 47.638 ha. Dedicadas a los cultivos tradicionales y a otros nuevos como sucede con el pistacho, el brócoli, o las plantas aromáticas. Las 1.209 explotaciones registradas hasta 2003 abogan por un nuevo entendimiento menos agresivo con la tierra, y al mismo tiempo por una consideración más ambientalista de la actividad agraria. En segundo lugar, es preciso referirse a la proyección que podrán tener los cultivos energéticos para la producción de biocombustibles, como la colza o el girasol, o la biomasa a partir de residuos agrícolas y forestales. 4. 5. El regadío y sus limitaciones ambientales entre otros factores. El secano en los últimos 30 años ha visto reducidas sus superficies debido al proceso de transformación hacia el regadío. La difusión del mismo ha supuesto una considerable mutación en los espacios rurales, donde se ha pasado de una situación de infrautilización de los recursos criticada desde el siglo XIX, a un estado de sobreexplotación de las aguas subterráneas y superficiales desde la década de los 80 en el siglo XX, con el resultado de un nuevo paisaje de aproximadamente 500.000 ha. La identificación del regadío como condición de modernidad, el fácil acceso de los particulares a la tecnología de riego, y el apoyo de las administraciones sin una adecuada planificación del mismo hacia la innovación y la sostenibilidad, han sido los factores que explican su rápido crecimiento. Arroyo, 1988. 144. García Fernández, 1989. 128. El balance tiene importantes consecuencias sociales y económicas, pero también graves problemas ambientales derivados fundamentalmente del desequilibrio hídrico existente entre los recursos renovables disponibles y la demanda, pues la capacidad de regulación es limitada y se concentra básicamente en los acuíferos y en los principales cursos fluviales. Por esta razón, se distinguen dos grandes zonas de regadíos regionales. Una primera, sería una franja central desde Daimiel hasta Hellín, donde a nivel municipal se demandan cantidades que superan los 50 hm3 al año, y la procedencia del agua es subterránea. Se corresponde con el área de influencia del acuífero de la Mancha Occidental al oeste, al acuífero del Campo de Montiel en la zona intermedia, y los regadíos del acuífero de la Mancha Oriental al este. En segundo lugar, contamos con los regadíos con aguas superficiales de las zonas más occidentales de nuestro territorio. Al suroeste se encuentran los regadíos más tradicionales de las Vegas del Guadiana y de las zonas regables del Gasset y del Buyaque, ambos en la provincia de Ciudad Real. Y al noroeste, los regadíos de las Vegas del río Tajo en la provincia de Toledo, desde el municipio de Seseña hasta el de Alcolea del Tajo. En el resto de la región se observan otros espacios con escasa entidad, entre los que destacan los regadíos asociados a los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, que se distribuyen de norte a sur en la provincia de Guadalajara con unos consumos que superan los 3 hm3 por año, figura 4.3. Desde 1998, los cultivos que más han crecido en el regadío han sido los cereales, el viñedo y el olivo. El primero, con un incremento de más de 35.000 ha. Entre 1998 y 2004, se ha consolidado como receptor principal de las ayudas comunitarias tras la recensión de otros cultivos que se introdujeron durante el período de la reforma de la PAC de 1992 con menos tradición, oleaginosas y proteaginosas. Al mismo tiempo, en las zonas con problemas de sobreexplotación de acuíferos, el cultivo del cereal se ha reforzado con las ayudas del programa de compensación de rentas para el ahorro de agua, que promovían la sustitución de cultivos con alta demanda de riego. El viñedo, sin embargo, ha vivido y vive una formidable difusión de más de un 850% desde los años 80, pasando desde las escasas 9.043 ha. De 1988, hasta las poco más de 86.140 ha. De 2004 a. La explicación radica, por una parte, en el levantamiento de la prohibición en 1995 del riego del viñedo, impuesta por el Estatuto de la Vid y el Vino de 1970, y por otra, en el proceso ya citado anteriormente de reestructuración y mejora de las producciones vitícolas.
En los próximos años, el viñedo en espaldera habrá introducido importantes cambios económicos, sociales y ambientales en los paisajes vitícolas de la región debido a la importante demanda de mano de obra que implica su transformación, su profesionalización y su consumo de recursos hídricos. El olivar también se ha visto favorecido por una óptima coyuntura agraria tanto en secano como en regadío, incrementándose en conjunto en más de 50.000 ha. En el caso del regadío, el olivo se desarrolla en un contexto de sustitución de cultivos exigentes en agua, de ayudas a la producción, y de un momento muy favorable de demanda de aceite de oliva en los mercados. En cambio, cultivos con fuertes necesidades hídricas o que no cuentan con el proteccionismo de la política agraria están experimentando drásticas reducciones tanto a nivel regional como nacional. Es el caso de la remolacha azucarera, el maíz, la alfalfa, los tubérculos, etc. En definitiva, los cambios en las superficies cultivadas se explican por tres factores fundamentales. Primero, porque han gozado de un período muy propicio al ser objeto de pagos compensatorios. Segundo, porque han adquirido un lugar relevante dentro de la agricultura social por su potencial de creación de mano de obra. Y por último, porque son cultivos muy adaptados y resistentes ante las condiciones hídricas y climatológicas. 4. 6. La ganadería. La imagen tradicional de los rebaños de ovejas pastando por los rastrojos o trashumando, las explotaciones agrarias donde se practicaba la cría del cerdo ibérico y en su posterior matanza, o las antiguas y reducidas vaquerías para la provisión local de leche, van dando paso a un sector muy competitivo con prácticas de manejo profesionalizadas y controladas sanitariamente, orientadas hacia los mercados urbanos. Su localización es la respuesta a un proceso de cambio social y territorial. Por un lado se observa la reducción del número de explotaciones, y al mismo tiempo, el crecimiento de la cabaña ganadera en los sectores más industrializados como son el ganado porcino y el aviar. Por otro, la organización espacial mantiene unas veces el modelo tradicional ligado a las condiciones del terreno, y otras la concentración en torno a las principales zonas de consumo, como sucede con el área metropolitana de Madrid. Por ejemplo, en la cría de aves, en 1989 existían un total de 24.298 explotaciones agrarias, y en 1999 se censaron 9.255. En porcino, se pasó de 11.661 explotaciones a 3.860. En bovino, de 5.012 a 3.452. Y en ovino, de 11.487 a 9.298. Frente a esta tendencia negativa en el número de explotaciones, la cabaña aviar se incrementó en un 236%, de 7,3 millones de aves en 1989 a 17,4 millones en 1999. El porcino en un 298%, de 0,4 a 1,2 millones. El bovino en un 180%, de 193.425 cabezas a 348.189, y el ovino en un 128%, de 2,4 a 3,1 millones. El ovino y el caprino continúan siendo los ganados singulares de los paisajes de Castilla-La Mancha, representando ambos el 15% de sus respectivas cabañas en España. Los dos productos más conocidos son el queso y el cordero manchego, que están amparados por sendas denominaciones de origen, factor que garantiza su presencia en los mercados y viabilidad de las explotaciones. Gallego, 2002. Aunque la principal zona de producción es la Mancha y la base racial la oveja manchega, no por ello son menos interesantes las explotaciones de las zonas occidentales de Ciudad Real y meridionales de Albacete, de la comarca de Talavera, o de Cuenca y Guadalajara, provincias donde se defiende la marca Cordero de la Alcarria. El bovino se reparte por el sector occidental de la comunidad autónoma, coincidiendo con las zonas de pastos tradicionales, aunque destacan tres focos en Talavera, en los montes de Toledo y en el valle de Alcudia. Similar distribución tienen las explotaciones de porcino, que se extienden por la Sagra Toledana y por Albacete hacia Levante, y las apícolas, que van recuperando sus lugares tradicionales en todas las zonas serranas, siguiendo el modelo de la Alcarria. 4. 7. Las implicaciones de la nueva PAC en junio de 2003. Aprovechando la revisión de algunos sectores de la Organización Común de Mercado, OCM, la Comisión Europea aprobó un documento de reforma intermedia de la PAC defendida por el comisario Fischler, que modificó sustancialmente la de 1999, Agenda 2000. Los cambios o puntos fundamentales que abordaba el nuevo documento fueron, en primer lugar, el desacoplamiento de las ayudas, que preveía una sola ayuda para los agricultores en base a la media de las cantidades recibidas en el período 2000-2002, y que afectaba a los herbáceos, a la fécula de la patata, a las leguminosas de grano, al arroz, al forraje deseado y a los sectores ganaderos. En general, los pagos se desligaban de la producción, por lo que el propietario podría recibir una ayuda por explotación independientemente de lo que produjera. En segundo lugar, y para moderar el gasto presupuestario en agricultura, se estipulaba una modulación obligatoria de las ayudas con entrada en vigor en 2005, que suponía un recorte de las ayudas directas, hasta ahora especialmente favorables a las grandes explotaciones. La reducción del presupuesto de ayudas a la superficie se destinaría a financiar el segundo pilar de la PAC de medidas de acompañamiento y de desarrollo rural, en la línea enunciada al principio de este capítulo de diversificación, multifuncionalidad y sostenibilidad del mundo rural. En último lugar, la percepción de las ayudas estaría sujeta al cumplimiento de unos criterios de condicionalidad, es decir, al cuidado del medio ambiente, a la calidad alimenticia, o la seguridad en el trabajo. García Grande, 2005. 60-62.
Las posibles consecuencias de esta reforma han generado importantes incertidumbres, al estar también condicionada por un contexto de ajuste presupuestario, asumido ya en la Agenda 2000, ante la adhesión de nuevos países a la Unión Europea. El balance de los sindicatos, de los expertos y de las asociaciones agrarias es pesimista. Entre los inconvenientes más destacables figuran en primer lugar las repercusiones sobre el mercado de la tierra, ya que las que no tienen derecho de pago perderán irremediablemente su valor, barato, 2003. 2.5. El hecho de que los criterios históricos para la definición de los pagos sean injustos o discriminatorios, COA, 2003. 5. O la escasa obligación de reinversión de las ayudas en los territorios donde tienen su origen. Ello puede suponer el despoblamiento o el desmantelamiento del tejido social y productivo de estas zonas, que por sus características endógenas, como hemos visto, presentan serias debilidades al modelo propuesto. 4.8. Balance a comienzos del siglo XXI. El comportamiento de los mercados internacionales, la rentabilidad sin los fuertes subsidios actuales, las cambiantes reformas de la PAC, y el desarrollo sostenible, son algunos de los procesos actuales entre los que se deben desenvolver las explotaciones agrarias regionales. Solo aquellas más competitivas superarán las nuevas exigencias. Para hacernos una idea de las zonas que muestran un mayor grado de dinamismo o capacidad de adaptación, hemos elaborado la figura 4.4, que representa una tipología de territorios en función del valor agregado municipal de tres variables del censo agrario: la superficie agraria útil para crear una UTA, la edad media del titular de la explotación, y el margen bruto total por unidad de SAU. Los resultados evidencian tres tipos de territorios. Los municipios más dinámicos en términos agrícolas superan los valores medios al concentrar las edades más jóvenes entre los titulares, las mayores capacidades de creación de empleo, y las mayores rentabilidades económicas. Se corresponden con los municipios asentados en zonas de llanura, con una alta disponibilidad de SAU, elevado número de unidades ganaderas y presencia de recursos hídricos. Los territorios con un nivel intermedio se identifican con los espacios de transición topográfica, y los municipios menos dinámicos con las zonas de montaña. Estos dos últimos presentan unas características endógenas más propicias para la reconversión de la agricultura en una actividad ligada a la conservación medioambiental.